Oye, qué apañada. Está siendo grabada. Ya está, ya lo tenéis ahí. Gracias. Bueno, pues ese resumen para a la hora de la grabación entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en la sociedad moderna en la que vivimos, sobre todo los que estamos introducidos en ciudades, ¿sí? Este sistema nervioso simpático está muy elevado. En cambio, el parasimpático, que es el nervio vago, no sé si alguno os sonará, es un nervio que viene desde la base del cráneo, ¿vale? Y va a ir a los pulmones, va a ir al corazón, va a ir al sistema digestivo, incluso a nuestro sistema más bajo, como pueden ser los ovarios, ¿sí? O la próstata en los hombres. O sea, imaginaros el viaje que hace este nervio. Cuando una persona está en un estrés crónico, con un sistema nervioso simpático muy alto, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que la sangre, como tiene que ir hacia la periferia, por si tenemos que salir corriendo o atacar, el sistema digestivo, por ejemplo, se empieza a empobrecer. Y es cuando podemos tener problemas de hipocloridia, por ejemplo. Hay personas que cuando están estresadas empiezan a generar mucho menos ácido clorhídrico en el estómago y eso empieza a aparecer un sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, en el estómago. Y casualidades de la vida es cuando hacen una prueba y dicen, oh, el Helicobacter pylori está por aquí dando la guerra. ¿Sí? Y es porque esta persona seguramente que ha tenido un estrés crónico, la bacteria del Helicobacter la tenemos casi todos, pero en las personas que están estresadas se genera un sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Debido a una desbiosis que se genera en el intestino, ¿vale? ¿Qué es una disbiosis? Nosotros tenemos bacterias buenas y malas en nuestro intestino. Y esto es muy importante de que lo conozcamos porque nosotros vamos a relacionar mucho estas bacterias con nuestro estado emocional, ¿sí? Por ejemplo, el 80% de la serotonina se va a generar en nuestro intestino. Y la serotonina es una hormona de bienestar. O otros neurotransmisores como pueden ser endorfinas o la dopamina, que sobre todo es una hormona de la recompensa. Ahora imaginaros que sufrimos un estrés crónico de la leche, ¿sí? Y empezamos a cargarnos nuestra flora bacteriana de nuestro intestino, ¿sí? Empezamos a generar esa disbiosis y cada vez hay más bacterias malas que buenas, nuestro estado emocional se va a ver descompensado. ¿Sí? Y no solamente va a pasar eso, sino lo que vamos a generar también es una inflamación de bajo grado que se dice. Para que os hagáis una idea, el intestino es muy importante porque es donde van a entrar los nutrientes a nuestra sangre. Tiene una relación directa con nuestra energía. Si yo tengo una buena salud intestinal, voy a gestionar mejor mis emociones, pero también mi energía. Y veréis por qué. El intestino tiene como unas pequeñitas entradas, que estas entradas lo que van a ir es al, se ve bien, ¿no? Sí, al torrente sanguíneo, va la sangre, ¿sí? De aquí vienen los alimentos y se filtrarían hacia el intestino, del intestino hacia la arteria, de la arteria iría al hígado, se metabolizaría e iría para el resto del cuerpo. Cuando se genera esta disbiosis, este espacio se ve aumentado. ¿Y qué es lo que pasa cuando se ve aumentado? Que empiezan a entrar otro tipo de sustancias que pueden ser tóxicas para nuestro organismo, como por ejemplo levaduras, mohos, ¿sí? Virus, ¿sí? Parásitos, ¿de acuerdo? Imaginaos lo importante que tiene el estrés crónico, ¿sí? A nivel intestinal. ¿Y qué pasa? Que empieza a introducirse dentro de nuestro torrente sanguíneo. Nosotros aquí tenemos policías y bomberos, que lo que van a hacer es que cuando entra esta toxicidad, el sistema inmunitario va a ir a reaccionar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Esto no es gratis. Va a empezar a generar lo que se llama una inflamación de bajo grado. Y esta inflamación de bajo grado, cuando se sostiene en el tiempo, empieza a generar fatiga, empieza a producir dolor de tipo articular, ¿sí? Empieza a generar enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo problemas de tiroides, o incluso alergias, problemas de herpes, problemas de eczemas, caída de cabello, ¿sí? O sea, y apatía emocional. Por lo tanto, imaginaros la importancia de regular ese sistema nervioso simpático y parasimpático por la influencia que va a tener en nuestro intestino y cómo eso va a regular nuestro sistema hormonal o neurohormonal y cómo va a hacer, por ejemplo, que después podamos desarrollar algún tipo de enfermedad o incluso apatía emocional. ¿Sí? ¿Ha quedado claro esto? Decídmelo por aquí por el chat y así lo integramos. Bien. Perfecto. Escribirlo, que así hacemos un poquito de neuroasociación, que esto es muy interesante. Bien. Imaginaros, ¿no? ¿Cuántas personas al final tienen emociones, por ejemplo, antes de un examen y tienen diarrea, por ejemplo? ¿De acuerdo? O
se empieza a inflamar la barriga. ¿Vale? O sea, imaginaros lo que va a somatizar. En la medicina alopática, las emociones se separan del cuerpo. No se tienen absolutamente en cuenta. El médico, si te pregunta cómo estás, no es para gestionar tus emociones, es para darte una benzodiazepina, darte un diazepam o darte otro tipo de pastillas. Pero no se va a hacer un trabajo estratégico, ¿sí?, para buscar esa gestión emocional. Es decir, tendría que ir a un psicólogo o un psicólogo coach para ayudar a mejorar esas emociones con las que te estás moviendo. Porque las emociones no son malas, son grandes maestros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en la medicina china las emociones forman parte del cuerpo. Por ejemplo, hemos dicho que la rabia y la ira, ¿sí?, tiene que ver con la vesícula biliar, por ejemplo. O el estómago es el gran tontorrón. ¿Y por qué digo que es el gran tontorrón? Porque es el que se lo come todo. Todas las emociones van al estómago, todas. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con dentistas o odontólogos, les hago ver dónde están trabajando, más allá de unos dientes. No están trabajando en una zona que almacena muchísima toxicidad. Ya no solamente a nivel de bacterias, sino imaginaros la cantidad de emociones que llegamos a retener en esta zona de aquí. Y ellos, sin darse cuenta, están trabajando con mucha tensión en un espacio súper pequeño y alimentándose de muchísima toxicidad. ¿Sí? Para que os hagáis una idea, nosotros con la transpiración de la respiración eliminamos toxicidad, como puede ser trozos de intestino, trozos de pulmón. Por ejemplo, cuando hemos hablado del Helicobacter pylori, ¿sí?, ¿por qué se hace por la respiración? Porque cuando se genera esa disbiosis intestinal, empiezan a aparecer unas bacterias que se llaman bacterias protolíticas. Y diréis, ¿qué es esto de las bacterias protolíticas? Pues es muy interesante, porque son bacterias que empiezan a fermentar en nuestro intestino. Cuando fermenta en nuestro intestino forman mucho gas, gas que, por ejemplo, puede ser en forma de amonio. Ese gas va a los pulmones y, por lo tanto, encontramos esas bacterias en la respiración. Por eso, no sé si alguno de vosotros os ha hecho esa prueba para mirar si tenéis esa bacteria. Por eso lo hacen por la respiración, porque el amonio que va a generar, sí, se va a encontrar en el sistema respiratorio también. Y entonces ya se sabe la relación, ¿de acuerdo? O sea que si habéis pasado eso, súper importante que vayamos a ver cómo está vuestro nivel de estrés, ¿vale? Y el intestino delgado, por ejemplo, en la medicina china, ¿sabéis quién es? Es el gran seleccionador. O sea que cuando sufráis un poquito de esa barriguita intestinal, estar mirando o hacer un poquito de introspección, sí, cómo os estáis moviendo también mentalmente. Estáis seleccionando mucho en vuestra vida, tenéis muchos frentes abiertos, ¿sí? ¿Cómo estáis gestionando vuestra realidad? ¿Vale? Porque esas vísceras van a somatizar, ¿sí?, el cómo nosotros nos sentimos emocionalmente. ¿De acuerdo? Y vuelvo a repetir, ¿eh? La medicina alopática es una pena, ¿no?, que no se tenga en cuenta, ¿no? Alguien va con una rigidez cervical y al final la rigidez cervical es la consecuencia de algo, ¿sí? La consecuencia de cómo estamos viviendo. Por ejemplo, uno puede ser por trabajar en el ordenador, pero mi pregunta es, ¿y cómo estás trabajando con el ordenador? ¿De una manera relajada? ¿Con una manera de tensión? ¿Tienes que estar con muchas cosas a la vez? El cómo es muy importante, es una buena pregunta, ¿no? El cómo estamos trabajando. Y luego, por ejemplo, una zona donde se somatiza muchísimo, muchísimo, muchísimo las emociones, ¿sí?, es en la columna. En la columna, sobre todo, almacenamos muchas emociones en forma de rigidez o en forma de sobrecarga. Es donde metemos esa mochila literal, ¿sí?, encima de nosotros. ¿Kilian Jornet lo conoce a alguien de vosotros? A ver, ¿sí? Pues mirad, Kilian Jornet es el mejor ultrafondista que está del Estado español. Para que te hagas una idea, Noelia subió el Everest 2 veces corriendo, 2 o 3 veces, ahora no recuerdo, porque la primera vez tuvo vómitos, tuvo malestar digestivos y tal, y luego lo volvió a subir. O sea, lo ha subido, o sea, es una barbaridad. Te invito a que busques vídeos de él porque es como un animal corriendo por la montaña, es bárbaro, ¿no? Pues Kilian Jornet fue criticado porque él sobre todo vive en Francia para poder entrenar en los Alpes, porque necesitas altitud, y fue criticado porque se quedó perdido por las altas montañas. ¿Y qué es lo que le pasó? Que dijeron, ¿cómo un deportista tan de élite como tú no lleva recursos, ¿sí?, para poder tener sobrevivencia? Porque tuvo que ir un helicóptero a buscarlo, bueno, una tela, ¿no? Y él dijo, yo no llevo nada, ¿sí?, porque me gusta ir libre corriendo. Yo quiero ir libre corriendo. Llevo una ropa que se llama minimalista, que está totalmente adherida a su cuerpo, no lleva absolutamente nada. Dice, es más, las personas deberían de caminar por la vida
como yo corro por las montañas. ¿Vale? Entonces es una pequeña reflexión que cuando la escuché dije, wow. ¿Sí? Y él es un alma libre y si lo buscáis, si lo veis correr, es como un animal y por eso os quiero decir, los animales no llevan mochila emocional. ¿Y cuál es la diferencia entre un humano y un animal? Por ejemplo, el animal, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo camina? Camina replegado, ¿sí? Camina replegado sobre sus emociones. Utiliza la columna y las costillas, ¿sí? Como si fuera un caparazón de protección. En cambio, el humano va con todo su corazón abierto. ¿Y qué es lo que puede suceder? Que empiezan a llegar flechas, y flechas que pueden ser miradas, comentarios, ¿sí? Gestos que nos hagan daño. ¿De acuerdo? Los animales, por ejemplo, llevan todo su estado emocional enganchado a la tierra. En cambio, el humano lo lleva entregado, abierto, y por eso al final acaba replegando su postura como puede. ¿Sí? Esto es muy interesante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si queréis mejorar vuestra calidad emocional, y es importante que mejoremos nuestra calidad emocional porque ya sabéis que trabajamos mucho el concepto de pensamiento, emoción, acción, resultado. Por lo tanto, ya sabemos que forma parte del efecto de la creación. ¿Sí? Es un principio universal. Por lo tanto, narices, si nos estamos enfocando a emociones de baja vibración, emociones escasas, tenemos que poner una actitud, ¿sí? Activa, ¿sí? De estrategias, de ser conscientes, ¿sí? Para cambiarlo. Porque ya sabemos que este principio funciona así. Y aquello que en lo que yo me enfoco es lo que va a alimentar ponerlo por aquí. A ver si lo sabéis, aquello en lo que me enfoco es lo que alimenta mí. Venga, animaros. Vamos, Almudena, escribe por ahí, anímate. Vamos allá. Aquello en lo que, da igual, tú prueba aquello que te enfocas, es la mejor manera de aprender. A ver, aquello en lo que me enfoco, mi realidad, muy bien. Vamos, poner, probar. Energía también. Realidad, muy bien. Genial. A mí me gusta llamarle mi vida. Aquello en lo que me enfoco alimenta mi vida y es algo que tengo muy presente. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuánto tiempo decido yo estar en una emoción escasa, por ejemplo? Porque sabiendo esto, ¿sí? Yo puedo estar en una emoción escasa, pero digo, vale, ¿cuánto tiempo voy a estar ahí? ¿Cuánto tiempo me voy a permitir estar ahí? Porque las emociones están para vivirlas todas. Esto es importante, no siempre tenemos que tener un nivel alto, es imposible. La energía siempre se tiene que estar moviendo. ¿Vale? Entonces es imposible. La diferencia es el cuánto tiempo yo voy a decidir estar en una emoción o en otra. Y por eso os quería hablar de un concepto que leí en un libro que me encantó, que lo tengo por aquí, ¿Lo conocéis? ¿Sí? Pues hay una semillita que se ha quedado como muy marcada en mí, que me ha gustado mucho, y es el círculo. Hay personas que se moverían en el círculo de la preocupación, ¿vale? Las personas que se mueven en el círculo de la preocupación son personas que acostumbran a reaccionar, ¿sí? Hay algún problema y reaccionan, ¿sí? Estas personas se van a mover más con la energía del miedo y de la escasez, ¿vale? Es importante que lo sepamos para saber identificar cuándo nos movemos ahí, ¿vale? Por eso tenemos que saberlo, para saber identificar cuándo nos estamos moviendo ahí, ¿vale? Por ejemplo, son personas que siempre están buscando las excusas fuera. El problema siempre está fuera, siempre, nunca el problema va a estar dentro de nosotros, siempre está fuera. Y como está fuera, yo no voy a hacer nada para cambiar. Y ya sabéis que hay un principio universal que lo que dice que está fuera está dentro y lo que está dentro está fuera, lo que está arriba está abajo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante darnos cuenta que el cambio no se va a producir fuera. Recordad cómo hemos empezado un poco, ¿no? La charla de hoy, de este fin de semana, ¿no? De cambio interior. Porque ahí es donde reside todo. Yo tengo que liberarme, ¿sí? De esos lastres, de esos lazos, de esos contratos mentales que tengo para poder avanzar de manera libre en mi vida. Y alucinaríais de la cantidad de contratos que tenemos firmados de manera mental, ¿sí? Que no nos permiten ser nosotros mismos.
¿vale? Y la única manera que hay para liberarnos es llegar hasta ellos y desbloquearlos, ¿sí? Entonces, esto sería el círculo de la preocupación y sabemos que hay un tipo de personas que van a estar moviéndose en este nivel. Pero también encontramos otro círculo, ¿vale? Que sería el círculo de la influencia, ¿de acuerdo? Este círculo de la influencia serían las personas que consideraríamos como proactivas. Van a estar buscando soluciones a los problemas. Si hay un problema, no se van a preocupar, se van a ocupar de él, ¿sí? Se van a mover siempre desde la energía del amor y desde la abundancia. Ya saben, estas personas ya conocen cómo se mueven las emociones de baja vibración o de alta vibración. Y son personas que no quieren las emociones de baja vibración en su vida, porque les va a mantener estancados, les va a mantener fijados. No van a poder crecer, ni ellos ni las personas que tienen alrededor. Y hay personas que dirán, no, yo no quiero crecer. Ya, pero tú no quieres hacer más felices a las personas que tú tienes a tu lado. No quieres dar más amor a las personas que tienes a tu lado, a tus hijos, a tu mujer, a tu marido, a tus amigos, ¿sí? Proactivos, ¿sí? Proactivos. Tenemos que coger las emociones y ser proactivos en relación a ellas. Cuando tomemos una decisión es muy interesante, ¿no? Siempre preguntarse desde dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo y desde dónde nos estamos moviendo. ¿Nos movemos desde la energía del miedo o nos movemos desde la energía del amor? ¿Construimos nuestra realidad desde la energía del miedo, de la escasez, o la estamos construyendo desde el amor o la abundancia? Os tengo que decir que la línea es súper, súper fina, ¿vale? Muy fina. Por ejemplo, una de las cosas que he trabajado hoy es que yo, sin darme cuenta, tengo mucho vicio a irme a la escasez emocional. Como me distraiga mucho, me voy ahí. Pero no es ningún problema porque la escasez ya sé identificarla y me lleva hacia otro lugar, ¿vale? Pero necesita que le entregue energía. Si no le entrego energía, me quedo estancado en la escasez. Esto es muy importante. Si yo estoy cansado, no me siento vital, ¿dónde voy a ir? ¿A la abundancia o a quedarme en la cama deprimido? ¿Sí? Por eso los hábitos saludables son tan importantes, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo esa tendencia de irme a un pensamiento escaso, tengo que hacer una reflexión de por dónde viene, de por dónde puede venir, ¿sí? En mi caso, puede venir por comportamientos aprendidos a nivel familiar. Y no a nivel de mis padres, sino viene de mucho más arriba. Y como eso es un comportamiento aprendido, seguramente que lo aprendió mis abuelos, lo han aprendido mis padres y lo estoy aprendiendo yo. Incluso mi hermano. Lo bonito de darte cuenta de esto es que tú te haces consciente. Y cuando te haces consciente, lo puedes ver. Y por lo tanto tienes la capacidad de poderlo cambiar. Cuando no te haces consciente, vas con ese piloto automático y piensas que la vida es así. Y estás mirando fuera y no miras dentro. ¿Vale? El cambio empieza dentro y tenemos que saber que hay emociones que no son nuestras. Hay emociones que vienen de muy arriba. Nosotros recibimos información genética de 3, la ciencia ha demostrado esto, mínimo de 3 generaciones anteriores a nosotros. 3. Ahora imaginaros si ha habido una muerte, por ejemplo, de asesinato en la guerra de un familiar. O ahora imaginaros en esos momentos de tanta posguerra donde se pasaba tanta hambre, ¿sí? ¿Cómo se podía vivir? Nosotros genéticamente podemos recibir esa manera de gestionar esas emociones porque está dentro de la memoria de nuestro tejido celular, de nuestro ADN. ¿Vale? No solamente vamos a recibir los ojos, la nariz y las orejas. Ya les gustaría, ¿sí? Se ha demostrado que no es así, ¿sí? Pero aparte tenemos comportamientos aprendidos de las emociones, del cómo vamos a gestionar esas emociones. ¿Sí? Esto es súper, súper importante. Y no es nada malo, lo vuelvo a repetir. Porque cuando lo vemos nos hacemos conscientes. Cuando nos hacemos conscientes es cuando tenemos capacidad de, ponerlo aquí, de cambio. Bien, perfecto, Laura, Eduard, cambiar, perfecto. Ahora me gustaría, ¿sí? Que en un par de minutos, ¿vale? Escribierais
un par o 3 de emociones, luego compartiremos de alguien, ¿vale? Que vengan de un linaje familiar, ¿vale? Intentar hacer ese análisis, ¿vale? Intentar ir un poquito de introspección y pensar, venga, un par o 3 de emociones que viváis vosotros en vuestro cuerpo, y cuando lo veis representado es que luego os reís, ¿sabes? Y dices, joder, es que pasa exactamente lo mismo que pasa a mí, estoy viéndolo en mi padre y lo estoy viendo en mi abuela, ¿sabes? Entonces, intentar hacer esa reflexión, ¿de acuerdo? Un par de emociones. Venga, vamos para allá. Cuando vayáis acabando, ponemos el chat, yo he acabado, ok, o alguna cosita que identifique que hemos acabado. Listo, Laura, genial. Súper bonito darse cuenta, ¿sí?, de cuando analizamos estas cosas, porque nos permiten avanzar un montón. Acabado, genial. Ya sabéis alguno de vosotros que a mí me gusta mucho hablar de estos momentos de soledad, de la importancia que tienen, porque son los momentos que nos permiten crecer. Hecho, genial. Porque, acabado, bien, bien. Porque el día nos comprime, y cuando nos comprime, ¿sí?, no tenemos esa capacidad de reflexión, no tenemos esa capacidad de generarnos estas preguntas. Y como no nos generamos preguntas, no obtenemos respuestas. Entonces nuestra vida tiene dificultad para poder avanzar. Y no hay ninguna asignatura en el colegio, ¿sí?, que nos enseñe eso. Ninguna. ¿Sí? Nos enseñan matemáticas, nos enseñan lengua, nos enseñan inglés. Luego más adelante viene el latín, ¿sí?, viene la química, la física. Pero, ¿y estas asignaturas que nos hagan trabajar a nosotros? A estar en este mercado, ¿sí?, donde luego vamos a estar en la jungla, que la podamos interpretar, gestionar. O nosotros mismos, que nos permitamos ir caminando, ir avanzando en la vida. Muy bien, ¿a alguien le apetece compartir? Venga, alguien ahí. ¿Sí? Venga, Laura, bien. Actívate abajo a la izquierda. Venga, yo misma, para abrir canal. Vamos allá. ¿Qué te cuento? Emociones que no hace mucho que me di cuenta que venían heredadas. ¿Sí? Es la carencia. Ok. El no merecimiento. Miedo. Victimismo, pena. Victimismo. Sí, mucho. Después está por la otra parte de, digamos, como hay distintas vertientes, ¿no? También hay mucha nobleza y hay coraje. Muy bien. Pero al final siempre es como que nos quedamos un poco, ¿no? Siempre con... Hay que resaltar tanto lo positivo como lo menos positivo. Totalmente. Pero son cosas que me he dado cuenta no hace mucho tiempo y una vez que me he dado cuenta es cuando puedes corregirlas, ¿no? Perfecto.
Y Gracias. bueno, ha sido un trabajo brutal el llegar a esto. Qué bueno, qué bueno. Totalmente, ¿no? O sea, esa es la diferencia entre ir con el piloto automático en la vida y poder ir a la deriva o no a la deriva, sino según cómo vaya todo. Si las cosas van bien, si van mal, y tú vas como si estuvieras bajando la rampa, o sea, o la bajada de una montaña, ¿sabes? Y si te tropiezas y puedes bajar y llegas como puedas, ¿no? O bien el ser consciente de las acciones, decisiones que estás tomando, sí, de dónde te enfocas, ¿no? Y cómo vas a decidir avanzar en tu vida, ¿no? Y eso que dices es importante, porque tan importante es hacer reflexión de emociones, ¿sí? Que son de baja vibración, como saber qué emociones de alta vibración tengo, ¿sí? Porque si estamos diciendo, ¿no?, que tenemos que saber cómo nos vamos a enfocar, porque según cómo nos enfoquemos, eso es lo que va a hacer que se alimente nuestra vida de una manera o de otra, ¿sí? Es importante que también veamos, ¿sí?, en cómo hacemos para gestionar esas emociones y en qué emociones nos estamos moviendo y ampliando. Mira, os quería compartir una imagen. Un momentito. A ver. Para que veamos también la interpretación, ¿vale?, de las emociones. Porque a veces es tan sencillo que de lo sencillo que es, una cosa es que pueda ser patológico, ¿vale? Pero la gran mayoría de personas no nos movemos ahí. Rozamos un poquito. Mirad, esto por ejemplo, ¿sí?, es una postura. ¿Veis? Es una postura de una persona que se ha levantado. Alguien que se active el micro, porque ahora no veo el chat, ¿vale? Vosotros mismos, alguien que se le active. Vemos en blanco, vemos en blanco. Ah, sí, no sé. A ver, ¿por qué no se ve? Un momentito. Está en pausa. A ver. Dame un momentito, ¿eh? Aparte, he perdido como el ratón. A ver. Un momentito, ¿eh? A ver. Vale, ¿ahora veis mi pantalla? ¿No? No. Vale. Salgo. Vuelvo a hacerlo. Dejo de compartir sonido y le doy a compartir pantalla. ¿Veis mi pantalla? Ahora sí. Bien, gracias. Y le voy a dar aquí. ¿La veis? Perfecto. Vale, esto es un estado postural, esto es una postura. ¿Sí? Es una persona con una postura. Ahora, activar los micros si queréis, ¿vale? ¿Qué os está transmitiendo esta persona? ¿Es una persona alegre? No. Tristeza. Muy bien. Por ejemplo. Preocupación. Estrés. Por ejemplo. Transmite dolor de cabeza, dolor corporal Preocupación. también. Dolor, por ejemplo. Fijaros bien. Hay un concepto muy interesante que se llama modelaje. ¿Sí? El modelaje nos ayuda. Es como si nosotros hiciéramos con nuestro cuerpo, interpretáramos el cuerpo de la otra persona. Es decir, nos podemos poner como en la misma posición, podemos coger su patrón respiratorio, podemos coger la tensión de la cara, de los ojos, y podremos sentir lo que puede estar sintiendo esta persona. ¿Vale? Y esto es muy importante porque podemos tener personas al lado, por ejemplo, en el metro o en el autobús, que estén en estados emocionales desequilibrados y que nosotros podamos empezar a vivir las emociones de la persona que está a nuestro alrededor. ¿Vale? Entonces, imaginaros, ¿no?, si sin darnos cuenta tenemos una persona sentada en el metro y nosotros adquirimos también su posición, que pasa un montón de veces, ¿eh? Por imitación podemos coger esa postura y vamos sincronizándonos, por ejemplo, en su nivel respiratorio. Pues podemos vivir esas emociones y eso es muy importante que seamos conscientes. Por eso es tan importante, narices, la verticalidad. Por eso es tan importante que nos conectemos en el cielo y en la tierra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿ves? Otro movimiento, emoción. ¿Qué os expresa esta persona? Desesperación. Dolor. Muy bien. Poneros en la expresión, poneros, sentidlo.
Poneros. Altura. Decirlo. Si queréis poderle poner una voz. ¡Ah! Ai, Toni, estic en una conferència. ¡Wow! Vivirlo. ¿Vale? Imaginaros. ¿Y este? ¿Está feliz? Preocupado. Preocupado, imaginaros. ¡Guau! Está cerrado en sí mismo, fijaros. Está uniendo los brazos con las piernas. Está cerrando totalmente. Y encima se aguanta la cabeza. Agobiadísimo. El peso que tiene, exacto, el agobio. Ahora imaginaros, esto es muy importante, que vosotros tenéis el trabajo que tengáis. Os he puesto el ejemplo con una enfermera, ¿vale? Que está haciendo, y esto es un caso real por una paciente que tenía, ¿vale? Trasplante capilar. ¿Ok? Se pasa 8 horas en esta posición, haciendo inserción de cabellos en la cabeza, la gran mayoría de hombres. ¿Cómo creéis que estará esta persona? Por eso lo he puesto. Después de su jornada laboral, cuando lleve 8 años trabajando. 8 horas diarias, de lunes y sábado, 4 horas. ¿Cómo se puede sentir? Con esta postura así, poneros. ¿Cómo va a ver el mundo? Su mandíbula, ¿cómo va a estar? Sus hombros. ¿Se va a sentir feliz? No. El riesgo de sufrir ansiedad aquí es exponencial. ¿Vale? ¿Y esto por qué os lo digo? Porque es importante que seáis otra vez conscientes de vuestra postura para poder gestionar vuestras emociones. Por lo que hemos dicho antes, emoción es movimiento. Puede tener dolor de cuello. ¿Habéis tenido dolor de cuello, rigidez cervical? ¿Y cómo sentís? ¿Guay cuando tenéis esa rigidez cervical o cómo sentís vuestras emociones? ¿Vale? Para un tatuador, este también es un caso real. ¿Sí? Un tatuador, la tensión que tiene un tatuador, ¿sí? Imaginaros que el tatuador la caga, perdonad por la expresión. Imaginar que se le va la pistola. Imaginar que se sale de la línea. Y encima todo el rato transfiriendo energía a la persona. ¿Cómo acabará su jornada? ¿Cómo estará su tejido muscular? ¿Sí? ¿Estará en un tejido muscular libres? Bruce Lee decía, la rigidez nos acerca a la muerte, la flexibilidad nos acerca a la vida. ¿Sí? Importante, ser conscientes de esto, es una postura cerrada. Y esto os lo digo para que seáis conscientes en el día a día, porque según cómo sea vuestra postura, así también serán vuestras emociones. A ver. Había otra personalidad por aquí. Ah, no la he puesto. Y no la he puesto, me la he dejado de poner, que era... A ver... Muy bien. Era un bebé sonriendo, que no os lo he puesto. Y quería que vierais, y me lo he dejado por ahí de ponerlo, un bebé que estaba sonriendo. Ahora imaginarlo por un momento, cerrar los ojos, ¿vale? Aquí nuestra sorpresa lo tiene más fácil porque lo ve constantemente ahora. Bien, aquí lo tenéis, gracias. ¿Veis a este bebé? Qué pasada. ¿Qué os transmite, no? Un bebé sonriendo. ¿Os transmite las mismas emociones que esa persona con rigidez? ¿Que esa persona tatuando todo el día así? ¿Que esa persona que estaba aguantándose la cara? Ellos son amor. Amor y luz pura. ¿Sí? La emoción de baja vibración al final es oscuridad. ¿Sí? No tiene abundancia. Es pesada. ¿Vale? Contagian alegría a los bebés. Totalmente. Totalmente. Genial. Genial. Bueno, ahora de momento haremos aquí como una pequeñita pausa, porque aquí viene una súper sorpresa. Sé que alguno de vosotros ya la conoce, pero hay otros que no. Entonces, os traigo un súper regalito que a mí me tiene enamorado, que os va a ayudar muchísimo con lo que os va a explicar, que os va a encantar y que habrá un antes y un después de su intervención, seguro. O sea que aquí os dejo. Redobles, por favor. Venga, sos de robles, venga, 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 venga.
a Jonathan. El gran Jonathan. Muy buenas, familia. ¿Se me oye bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Genial. Bueno, llevamos un ratito parados, así que vamos a estirarnos un poco. Vamos a movernos un poquito, a estirar. Vamos a estirar todos. Estiramos. ¿Vale? En momento, lo lleva diciendo Iván toda la tarde. Muy bien, familia. Genial. Bueno, mi nombre es Jonathan Pérez. Muchos ya me conocéis. Esos atómicos. Noelia, Laura, Gloria, Mónica, Edward, Patricia, Almudena, me encanta verte. Monse. Bueno, es un placer para mí estar con vosotros. Muchos ya me conocéis. Hoy no estoy aquí para hablar de mí, pero sí que estoy aquí para intentar aportaros todo el valor que pueda durante este pequeño y corto, breve espacio de tiempo. Y me encantaría empezar con una pequeña historia. ¿Cuántos de vosotros os gustan las historias? Creo que no se te ve. A ver la imagen, ¿verdad? ¿No se me ve? No. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Se ve bien? ¿Lo tenemos? No, yo lo veo congelado, no se le ve. La congelación es una emoción. Estás congelado. Ah. A ver. Jonathan, menos todo, menos Cambio cámara. congelado. ¿Ahora bien? A ver, a ¿Ahora ver. mejor? No, se congela. Hola, Pero- hola, me muevo. Ahora. Uy. Ah, Ay. A ver, a ver. Ahora sí, a ratos. A ver por aquí. a ratos. Bueno, yo voy. ¿El audio se escucha bien? ¿Sí? A ver, habla. Es la mejor. Habla, sin miedo. Y te lo decimos. A ver, ¿a cuántos de vosotros os gustan las historias? Que levanten la mano. Se escucha. Vale, genial. Me encantaría, si me lo permitís, empezar con una pequeña historia, la cual quiero remontar a 1964. Norte de Vietnam. Existía un tirano que dominaba las tropas del ejército, que se llamaba Diem, y estaba totalmente en contra de la religión budista. Lo más curioso es que el 70% de la población eran budistas. ¿Qué ocurría? El tirano soltó los ejércitos por las calles y empezó a masacrar a todos los budistas que veía por la calle. Así que los budistas empezaron a manifestarse, pero los budistas, como su religión no les permite luchar, no les permite enfrentarse físicamente, hacían manifestaciones de forma pacífica y empezaban a manifestarse por la calle. El ejército les disparaba, los mataban salvajemente, hasta que un día decidieron congregarse en todas las principales avenidas del norte de Vietnam. Se empezaron a congregar miles y miles y miles de budistas en protesta pacífica. En ese momento se alertó a Diem y envió allí a todo su ejército para masacrarlos a todos. Una vez estaban allí, todos los budistas hicieron un círculo y de forma pacífica, mientras desde el exterior al interior los iban masacrando, no permitieron que nadie entrara dentro de ese círculo. Solo permitieron que entrara un coche. Permitieron el paso de un coche azul al centro del círculo, del cual bajaron 3 budistas. Uno bajó del coche con un cojín en la mano. El segundo bajó con una lata de gasolina. Y el tercero salió del coche cerrando la puerta. El primero puso el cojín sobre el suelo. El segundo dejó la lata de gasolina junto al cojín. Y el tercero se sentó sobre el cojín y empezó a meditar. A meditar, a meditar, a meditar, a meditar. Y a la que llevaba en torno a 5 minutos meditando, dio una señal y su compañero empezó a rociarlo con gasolina.
siguió meditando y segundos más tarde el otro compañero le prendió fuego con un mechero. Se inmoló. Lo más impactante de todo esto fue que este monje budista, que se llamaba Quang Duc, por si lo queréis buscar por internet, dio su vida por algo más grande que él mismo. Pero lo que más impactó de la historia es que este budista, Quang Duc, ni siquiera pestañeó, ni siquiera abrió la boca, ni siquiera se movió hasta que cayó desfallecido su cuerpo. Estuvo todo el rato en una posición de quietud total, meditando. Fue tan poderosa esta imagen que un fotógrafo que había en la zona ganó el premio Pulitzer. El premio Pulitzer es el mayor galardón a la fotografía. Hizo un estudio porque los científicos no podían entender cómo una persona podía aguantar tal dolor sin ni siquiera pestañear. Y lo denominaron como la antifragilidad. La antifragilidad viene dada a una causa que es mayor que tú mismo. Porque muchas veces nos anclamos a un pensamiento, a una emoción que viene desde el yo. Cuando nuestra misión, cuando nuestro foco, cuando nuestra energía va más allá de nosotros mismos, va desde un estado elevado de consciencia, eres capaz de evadirte incluso de tu cuerpo. Cuando estamos contra la espada y la pared, tenemos dos opciones. La primera opción es rendirnos, es la más fácil. La segunda opción es ser nuestra mejor versión, comprometernos con nosotros mismos y entender que esto va más allá de nosotros. Familia, existe un gran crecimiento tras ese dolor. El fénix renace de sus cenizas. La flor de loto nace en los pantanos más oscuros. La antifragilidad es el mejor poder que tiene el ser humano. Cuando vivimos en un estado alterado de consciencia, vivimos en el miedo, vivimos en la ira, vivimos en la negación, vivimos en la parte negativa, ocurren, ya ha contado Iván, muchas cosas a nivel de organismo. Yo quiero haceros un breve repaso de lo que ocurre a nivel cerebral, porque esto va a ser lo que nos limite constantemente en nuestro día a día. Ocurren dos factores. El primero es a corto plazo. Ocurre cuando vivimos en el miedo o en el estrés diario. Automáticamente el estrés empieza a generar en la parte reptiliana del cerebro. Tenemos tres partes del cerebro y la reptiliana es la que nos mantiene, es nuestra parte más primitiva, es la que nos mantiene en estado de huida o ataque. ¿Qué genera en el momento que tenemos una percepción, que nos sentimos atacados? La primera es que el cerebro reptiliano recibe esta imagen y la pasa a nuestra nuestra amígdala. Nuestra amígdala va a empezar a mandar neurotransmisores a través del sistema nervioso central a nuestros riñones, en el cual están las glándulas suprarrenales, las cuales, esas endorfinas de estrés, van a entrar en nuestro torrente sanguíneo y van a alterar nuestras acciones, van a hacer que la sangre se vaya a los brazos y a las piernas, van a encoger nuestro sistema digestivo, nuestros órganos se van a encoger, se van a comprimir, va a dilatarlas, y es que vamos a estar en un estado constante de huida o lucha. Eso es en un corto plazo. Pero es que en un largo plazo, en un día a día, en una rutina constante de un trabajo laboral que nos provoque mucho estrés, unas relaciones negativas que nos provoquen un estado de ansiedad constante, ¿qué va a ocurrir? Pues ya de entrada lo que va a ocurrir es, a largo plazo, una reducción del hemisferio derecho de nuestro cerebro, pero una reducción tan significativa que llega hasta los 125 gramos de reducción de hemisferio derecho. Además de eso, afecta directamente al hipocampo y a la amígdala, bloquea las emociones, no nos permite expresarnos con claridad desde el amor, de la gratitud, desde la paz, desde la empatía. Además también
bloquea nuestros recuerdos, lo cual puede derivar en enfermedades como el Alzheimer. Y una de las más comunes es el síndrome de estrés postraumático. ¿Cuántos habéis oído hablar de esta enfermedad, síndrome de estrés postraumático? Se viene dado a largos periodos de estrés. Además, también afecta a la materia gris y a la materia blanca de nuestro cerebro. Familia, hay dos formas muy sencillas que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Muchos ya la conocéis, otros no, pero me encantaría en otro momento poder compartirla con vosotros. Y hay dos cosas que han cambiado y han marcado un antes y un después en la forma de interactuar con emociones. ¿Queréis saberlas? ¿Queréis saberlas? Levantad la mano. ¿Vale? La primera es que el cerebro funciona por repetición constante. Si una cosa nos estresa, nos vuelve a estresar, nos vuelve a estresar, nos vuelve a estresar una y mil veces. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de ello. ¿Cuál es la primera forma de reeducar a nuestro cerebro? La primera, que he compartido muchas veces y que quiero volver a compartir para la gente que no tenga la oportunidad de saberlo, es yo entro en la ducha, pongo el agua a una temperatura agradable y atraigo a mi mente un pensamiento positivo. ¿Cuántos de aquí tenéis un pensamiento positivo? Ahora sí, rápido, en mente, va. ¿Tenéis un pensamiento positivo? Vale, genial. Guardároslo porque lo vamos a utilizar ahora en unos momentos, ¿vale? Yo me meto en la ducha, pienso en algo positivo, con el agua a temperatura cómoda, y automáticamente traigo a mi cabeza de forma consciente ese pensamiento que me lleva amargando todo el día, ese pensamiento que me está incomodando, que me genera estrés. Y en ese mismo momento cambio el agua de caliente a fría. Eso va a producir una ruptura de patrón de pensamiento, el cual va a bloquear ese pensamiento, esa emoción y le va a dar la vuelta. Es imposible que continúes pensando en esa emoción negativa con el agua fría. Es un ejercicio súper potente que os invito a probar. Muchos de los que estáis aquí ya lo habéis probado y me encantaría que los que no lo pusierais en práctica. Algo muy chulo también, la segunda, y muy potente, es lo que ha dicho Iván, que nos ha mostrado antes, nuestra postura corporal. Os invito a todos un momento a pensar en algo negativo. Tenemos ya la positiva, ahora vamos a pensar en algo negativo. ¿Tenemos ya un pensamiento negativo en la cabeza? ¿Pensar en algo negativo? ¿Lo tenéis? Vale, quiero que os pongáis con la cabeza baja y los hombros hacia adelante pensando en algo negativo. Y cuando yo cuente 3, vais a mirar al techo y vais a abrir los brazos. Vais a poner los brazos en cruz mirando hacia arriba. Intentar mantener ese pensamiento. 1, 2 y 3. Arriba. Arriba todos. Y sonreír. ¿Es más difícil mantener ese pensamiento negativo? ¿Es más difícil mantenerlo? Nuestra posición corporal va a determinar nuestros pensamientos. El cerebro busca relación entre lo que está pensando y nuestra PNL, nuestros movimientos, nuestros gestos. Si nosotros nos obligamos a sonreír, simplemente con ese hecho, el cerebro va a detectar que hay una anomalía. Va a decir, si estoy pensando en negativo, ¿cómo puedo sonreír? No encuentra relación y automáticamente va a romper ese pensamiento. Por desgracia, vivimos en una sociedad que sonreír más de la cuenta ya se cuestiona. Ya dicen que eres raro. Pero es algo muy bonito que va a elevar nuestro sistema inmunitario, va a elevar nuestro autoconcepto, nuestra autoestima y nos va a llegar al siguiente nivel. Tan fácil como sonreír 5 minutos al día. La mejor meditación que existe. Me gustaría compartir con vosotros 3 herramientas que vais a poder utilizar, aparte de estas 2, que vais a poder utilizar a nivel emocional durante el resto de vuestra vida. ¿Alguien quiere conocer estas 3 herramientas a nivel emocional? Genial. La primera,
¿Cuántos de vosotros conocéis el término libre albedrío? Que levante la mano. Genial. Familia, manifestamos nuestra realidad a través de nuestras creencias y nuestro autoconcepto cada segundo y cada instante de nuestra vida. Por lo tanto, para mí el significado de libre albedrío es que nuestro entorno se ve reflejado en nosotros mismos a través de nuestras creencias. Podemos tener un concepto de algo negativo o algo positivo en función de qué emoción le demos. Pondré un ejemplo. Muchas veces vamos por la calle y en alguna ocasión hemos podido chocar con alguien. Hay quien se gira y directamente responde de forma desde la ira, ¿no? Con una provocación. Hay gente que en cambio responderá desde la gratitud diciendo discúlpame, desde el amor, no era mi intención chocarme contigo. Nuestras creencias, nuestro nivel de conciencia va a determinar de qué forma recibimos esos mensajes del exterior. Por lo tanto, eso es una primera herramienta que tenemos que ser conscientes constantemente de que cada emoción que recibimos podemos cambiar el significado. De hecho, no es que debemos cambiar el significado por nuestra propia salud mental. Esto va a elevar nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, nuestro grado de felicidad. La segunda, familia, es ¿cuántos de vosotros conocéis el estado? Ser, sentir, hacer y tener. ¿Cuántos lo conocéis esto? Ser, sentir, hacer y tener. ¿Vale? Lo resumo muy brevemente para los que no lo sepan. Por norma general, el 97% de la población mundial está siempre en el hacer para tener. Trabajamos para tener un salario a final de mes, poder pagar el alquiler, poder comprar comida, poder tener el último modelo de iPhone, unas nuevas zapatillas. Estamos en el hacer para tener. Y una vez tenemos, sentimos esa felicidad. Nos sentimos realizados, nos sentimos completos porque ya tenemos eso que hemos trabajado para al final conseguir. Y en todos esos casos nos olvidamos del ser. Familia, el orden es ser, sentir, hacer y tener. Si yo me considero feliz y yo soy la felicidad, no hay nada que pueda alterar mi estado de consciencia. Porque yo soy la felicidad. Y como yo soy feliz, doy felicidad y en consecuencia mis creencias parten de ese nivel de felicidad, recibo felicidad. Sea cual sea la circunstancia externa que vean el resto de personas a mi alrededor. Lo mismo ocurre si te mantienes en un estado de amor constante. Si yo soy el amor, yo puedo dar amor. Y en consecuencia voy a recibir amor. Voy a recibir amor en conceptos positivos y en conceptos negativos, porque en los positivos todos estamos de acuerdo que es muy fácil y muy bonito estar con tu pareja y que te diga te amo es precioso. Pero yo recibo amor hasta cuando me insultan por la calle, si me salto un stop sin darme cuenta, porque me estoy dando cuenta de que es mi maestro, de que me está enseñando, a mantenerme en ese estado, en ese nivel de conciencia, y le doy las gracias por ello. Y si enseñas un stop, pues le pido disculpas, no me suele ocurrir. Pero hasta en ese nivel me mantengo en mi estado. No consigo que nadie me saque de mi centro. Y eso no quiere decir que no tenga días de mierda, que muchas veces los tengo. Pero soy consciente que mi cerebro es un músculo y trabajo cada día en él. Y si tengo un día que esos pensamientos negativos me amargan, pues me doy una ducha de agua fría, que nunca viene mal y nos devuelve otra vez a nuestro centro. Porque algo muy bonito que tiene el agua fría es que en los primeros 15 minutos es capaz de segregar 80 gramos de serotonina. Estamos hablando de que una persona con depresión que va al psicólogo y le dan una pastillita cada 8 horas, le dan una pastillita de 1 gramo. 15 minutos de agua fría segregan 80 gramos de serotonina en tu cerebro. Familia, y el tercero y para mí el más potente. ¿Queréis saber cuál es el último y el más potente para mí?
Familia, la tercera herramienta que quiero compartir con vosotros me reengancha con la historia de Quang Duc. Poner vuestro objetivo, vuestro motivo, más allá de vosotros mismas, de vosotros mismos, vosotras mismas. Poner un objetivo externo, que sea algo como, por ejemplo, mi misión. Mi misión es impactar miles de vidas, ayudar a gente a transformarse, a vivir bajo su vida desde el amor. Jonathan, repite que se ha cortado. Decía que mi misión en la vida es enseñar a la gente, impactar miles de vidas desde el amor, a entender y a aceptar que todas las circunstancias que nos encontramos en nuestra vida vienen dadas para ser mejores personas, para sanar patrones pasados y vivir esta vida bajo nuestra mejor versión. Como he dicho antes, tras cada crecimiento, tras cada dolor, hay un gran crecimiento. Y si somos capaces de aceptar ese dolor, nos va a permitir crecer de forma exponencial. Familia, poner vuestros objetivos más allá de vosotros mismos. Cuando ponéis ese objetivo más allá de vosotros mismos, al igual que Quang Duc se inmoló sin ni siquiera pestañear, seréis capaces de actuar a pesar del miedo. Seréis capaces de actuar y callar ese ego, ese parloteo mental constante que tenemos y que nos limita constantemente. Ese parloteo son nuestras creencias que nos limitan, que nos dicen no puedo, no tengo, no soy capaz. No, yo no negocio, no negociéis con vuestra mente, porque al final de todo, detrás de vuestra mente subconsciente, vuestro espíritu. Cuando llegas ahí, cuando escuchas esa voz interior que realmente está por encima de ti, no hay nada que te limite. Eres un ser completamente ilimitado. Estamos reprogramados, no estamos destinados. Por lo tanto, vamos a reprogramarnos diariamente, vamos a reprogramar esas creencias que nos limitan y que nos van a permitir vivir bajo nuestra mejor versión. Con esto, familia, espero haberos dejado en este pequeño huequecito que me ha permitido Iván, poder compartiros estas técnicas, estas herramientas que de verdad, en un estado constante de crecimiento y aplicación diaria, os van a llevar al siguiente nivel. Espero que os hayan gustado y para mí ha sido un placer estar aquí con vosotros esta tarde. Gracias. Gracias, Jonathan, tío. Eres un crack, de verdad te lo digo. Un crack, un crack, un crack. Gracias por tu aportación, gracias por dar tanto amor, porque realmente sale de tu corazón, te lo he dicho muchas veces y no voy a cansar de decírtelo, que eres amor puro y que no cabe en tu pecho, como te digo. O sea, que sale muy lejos de ti. Y hasta por la pantalla se puede recibir, o sea que gracias, tío. Gracias, gracias. Un placer. Os amo a todos. Qué grande, qué grande. Esto que dice Jonathan es muy importante, ¿no? Tenemos que tener recursos, ¿sí? Para poder cambiar nuestro estado de emoción. ¿Por qué? Porque no podemos solucionar un problema con la misma energía que lo generó. Entonces, si nosotros cambiamos nuestro estado, si cambiamos nuestra energía, ¿sí? Desde ese lugar es de donde podremos tener la capacidad de poder gestionar ese problema o esa emoción. ¿Sí lo podéis entender esto? Y por lo tanto, podemos cambiar este estado. Yo también, Jonathan, gracias. Decidme si habéis entendido esto, porque es muy importante. Y entonces os voy a dar, como Jonathan ha dicho, está el recurso de hacerlo con agua helada, pero también, por ejemplo, está el recurso de la postura, está el recurso de sonreír, está el recurso de bailar, ¿sí? Seguro que cuando bailáis vais a expresar y una vez que lo habéis hecho, como hemos empezado, con ese estado de energía, después nos ponemos a resolver, ¿vale? Y resolver es muy interesante, porque aquí es donde viene el gran potencial de las emociones. Espera, voy a cerrar la puerta que hay un perro ladrando y no sé si se escuchará, ¿vale? Un momentito, ¿eh?
Porque las emociones tienen un potencial brutal, ¿vale? Y cuando dejamos de ver, como he dicho antes, emociones negativas, que no me gusta mucho la palabra, cuando dejamos y las empezamos a ver como maestras, ¿sí? Nos dan la capacidad de transformarnos en relación a ellas. Por ejemplo, si yo siento miedo, el miedo, si yo me sitúo en él, me puede llevar a la paralización, por ejemplo, o quedarme fijado en algún punto. Ahora os pondré un ejemplo. Pero si yo soy capaz de superar este miedo, por ejemplo, trabajando el empoderamiento, ¿conocéis el empoderamiento? ¿Sí? Por ejemplo, ir hacia la valentía, me voy a transformar. ¿De acuerdo? Al final el miedo es un precursor, el potencial que tiene es llevarte hacia este lugar. ¿Sí? Cada vez que yo, por ejemplo, siento la emoción de la escasez, me doy cuenta que tengo que volver a la proactividad. Y eso es lo bueno. Cuando yo pierdo mi centro, me voy a la escasez, pero cuando estoy en la escasez, me doy cuenta que tengo que ir a la proactividad. Al final, un hábito, lo importante y maravilloso que tiene no es el hábito en sí mismo, sino en la persona que nos vamos a convertir tras ir implementando ese hábito en nuestra vida. Por eso es tan importante los hábitos. Como Jonathan ha dicho, sonreír mucho está incluso mal visto. En Tailandia, no sé si alguien ha estado en Tailandia de aquí, es normal que las personas sonrían por la calle. Aquí no, aquí vamos con tensión en nuestra mandíbula. 3 de cada 5 personas bruxan. O sea, imaginaros, ¿no? ¿Vale? Entonces, un buen ejercicio que podemos empezar y hacer es darnos momentos de sonrisa. Y yo leía un libro que decía, guau, y si no tengo ganas de sonreír, ¿cómo lo hago? Decía, sé hipócrita, sonríe igual, empieza a entrenarlo. Como Jonathan ha dicho, es un músculo, ¿sí? Empezar a entrenarlo, sé hipócrita, sonríe. Hay una meditación muy bonita tibetana que consiste en trabajar la sonrisa interior. Uno la potencia desde la cara porque es donde más reconocimiento podemos tener y desde ese lugar empiezas a sonreír en tus pulmones, en tu estómago, ¿sí? En tu hígado, en tu intestino y os prometo que se produce un cambio de energía brutal. Probarlo y si queréis lo podríamos compartir un día, ¿vale? Es increíble, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros trabajamos una emoción de baja vibración, es una gran maestra, ¿sí? Porque nos indica un camino hacia donde tenemos que ir. Y para eso me gustaría compartiros un vídeo, ¿vale? Para que lo veáis. Y es un vídeo de Will Smith, ¿vale? Es un vídeo donde él va a Dubái y está con unos amigos la noche anterior y están tomando algo y se empiezan venga, mañana hacemos paracaidismo, tal y que cual. Venga, sí, se ponen como de gallitos ahí, a ver, venga. Y después dice, Dios mío, ¿qué es lo que voy a hacer, no? Y os quiero compartir porque detrás de ese miedo hay algo maravilloso. Voy a compartir pantalla. Decidme si lo podéis ver. ¿Lo veis? ¿Veis mi pantalla? ¿Sí? You take a drink with your friends, and somebody says, "Yeah, we should go skydiving tomorrow." And you go, "Yeah, we'll go skydiving tomorrow." Yeah. And you go, "Yeah." And everybody goes, "Yeah." So then that night you're laying in your bed and you just keep, and you're terrified. You keep imagining over and over again jumping out of an airplane, and you can't figure out why you would do that. You wake up the next day and you go, down and you say where you were going to meet and everybody's there. So you get in the van and your stomach is terrible. You can't eat and everything, but you don't want to be the only punk who doesn't jump out of this airplane. So you fly and you go up to 14,000 feet and somebody opens the door. And in that moment you realize you've never been in a freaking airplane with the door open. And you're standing and your toes are on the edge and you're looking out down to death. And they say on 3 and they say 1, 2, and he pushes you on 2 because people grab on 3 and you go and you fall out of the airplane and in 1 second
is the point of minimum fear. It's bliss. The lesson for me was, why were you scared in your bed the night before? What do you need that fear for? Fear of what? You're nowhere even near the airplane. Everything up to the stepping out, there's actually no reason to be scared. It only just ruins your day. God placed the best things in life on the other side of terror. On the other side of your maximum fear are all of the best things in life. You know? Qué bueno. Sí, esto es importante de darnos cuenta, porque muchas veces por ese miedo nos quedamos fijados y no nos permitimos avanzar en nuestra vida. Nosotros sentimos, como ha dicho Jonathan, nos sentimos besados, a mí es una expresión que me gusta, sí que tenemos que ir hacia un lugar, pero nuestra mente, nuestro ego nos bloquea, nos paraliza. Y es en el otro lugar donde se encuentra ese crecimiento, donde se encuentra ese potencial de felicidad. ¿Vale? Entonces, escuchar vuestras emociones, aprender muchísimo de ellas, no les tengáis miedo, ¿sí? Cambiar vuestro estado, saberlas identificar y trabajarlas con preguntas potenciadoras, ¿sí? Para que os redirijan hacia una nueva versión mucho más mejorada de vosotras, llevar las emociones al plano de la consciencia, porque cuando seáis consciente de ellas es cuando las podréis observar. Y si encima las escribís, mejor, porque ya no estarán en vuestra mente, ya empezarán a estar en la tierra. Y aún así seréis más observadores, porque estarán fuera de vosotros. Y por lo tanto podréis trabajar la estrategia que os está enseñando. Y dejaremos de estar viviendo en ellas. Si alguien está muy estresado, la vida le está enseñando y le está diciendo que tiene que empezar a vivir calmado. Si alguien tiene la sensación de no tener tiempo, la vida le está diciendo que tiene que empezar a buscar ese tiempo. ¿Sí? Yo a veces vas cargado, vas con ese piloto automático, vas rápido y de repente dices, ¡guau! Tengo que frenar. ¿Vale? Hay algo que me gusta mucho repetirme, que es que el universo siempre, siempre, siempre va a conspirar a mi favor. Siempre. Entonces, cuando me lo muestra desde esa vibración más baja, desde una emoción más baja, no lo hace porque yo la quiero, sino lo hace porque yo la necesito. ¿Para qué? Para ir transformándome, para ir evolucionando como ser humano. Y al final, vuestra transformación va a repercutir en las personas que tengáis cerca y va a repercutir también en la Tierra. Os lo recuerdo, ¿no? Para algunas personas que no lo sabéis, mi mujer me dijo en un momento determinado, yo me puse a hacer una cuarentena de meditación, alguna de las personas ya lo he explicado, pero quiero explicarlos a vosotros, y me puse a hacer una cuarentena de meditación que consistía en el Sat Nam, que es una meditación que dura 11 minutos, que es Sat Nam, Sat Nam. Es un mantra que es para tener tu atención en el mantra y que no te vayas al estado de tu mente, ¿vale? Son 11 minutos, pero wow, representa cierta dificultad de estar concentrado en el Sat Nam. Pues veréis, eran 40 días y decidí pues hacer otros 40 días, otros 40 días, otros 40 días. Hice 260 días meditando el Sat Nam. Y fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Y ahí es donde después vino el aprendizaje. Mi mujer al cabo de un tiempo me dice, cariño, dice, ¿por qué no vuelves a meditar? Y le dije yo, ¿qué me ves? ¿Muy nervioso o me ves, sabes, alterado y tal? Y me dice, no. Dice, porque me doy cuenta que las cosas funcionan de manera diferente. Que las cosas vienen de manera diferente. Hay más facilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene su espacio, cuando uno está en su recentraje, está co-creando con el universo de una manera totalmente diferente. Tienes ese espacio, tienes una salud mucho más expandida que te permite poder gestionar las cosas de manera diferente. Y como tú estás co-creando con el universo, ¿sí? La vibración que estás dando es totalmente diferente que si te estás moviendo en una baja escasez. ¿Qué es lo que creéis que hice yo desde ese momento? Dejé de meditar para convertirme en meditador. Dejé de hacer para empezar a ser. Y la meditación forma parte de mi vida. Y en ese caso, mi para qué
fue mi familia, ¿sí? Y es la que me llevó hacia ese lugar. Y eso empezó con una práctica que me animaron de 40 días, que se convirtió en 240 días, ¿sí? Y había una enseñanza mucho más potente y poderosa detrás de todo eso, ¿sí? Entonces, os animo también para poder gestionar vuestra emoción que empecéis a meditar. Aparte, la neurociencia, la evidencia científica, nos dice que cuando meditamos, situamos nuestro estado mental en un estado gamma. El estado gamma nos da capacidad de poder interpretar mejor los pensamientos. Es como se enlentece y por lo tanto al lentecerse podemos verlos. Al verlos somos conscientes. Si trabajamos la conciencia y por lo tanto tenemos capacidad de gestionarlos. Cuando no es así, va uno detrás de otro y podemos entrar en ese bucle, ¿sí?, de la deriva emocional. ¿De acuerdo? Entonces la meditación es algo muy bonito, sí, que podéis hacer. ¿Y cuánto podéis meditar? Hoy, por ejemplo, he meditado con un compañero y hemos hecho un temporizador de 5 minutos de cuenta atrás. Sí, hemos hecho un mudra determinado con un tipo de respiración determinada y nos hemos permitido estar centrados durante 5 minutos. A veces no necesitamos grandes cosas. Las pequeñas acciones son las que marcan realmente la diferencia, pero de manera constante. ¿Vale? Y eso os ayudará muchísimo. ¿Queréis que hagamos un pequeñito repaso de qué estrategias podemos tener para las emociones? ¿Sí? Perfecto. Vamos a empezar. Emociones ya no las vemos como algo malo, sino las vamos a ver como maestras. La única diferencia para verlas maestras o no es que tengamos que ser conscientes, ¿sí? Cuando somos conscientes tenemos capacidad de gestionarlas. Cuando no somos conscientes nos situamos directamente en ellas, estamos empatizados con nuestra autoimagen y por lo tanto nos van a llevar a donde ellas quieran, ¿vale? Pero cuando somos conscientes tenemos capacidad de resolverlas, ¿vale? Esto es muy importante. Fijaros lo que os he dicho, ¿eh? Emociones que se están moviendo a nivel transgeneracional, pero a nivel, por ejemplo, de comportamiento aprendido. Ahora imaginaros cuando un miembro de la familia es consciente de ello y tiene capacidad de transmutarlo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el legado se va a empezar a limpiar, ¿sí?, de esa emoción que se estaba repitiendo a nivel familiar, ¿sí? O sea, imaginaros lo importante que es que nos traigamos esas emociones a la consciencia. Recordad, emoción, movimiento, movimiento, postura. Si vosotros sois conscientes de cómo os movéis, si sois conscientes de cómo es vuestra postura, transformaréis vuestras emociones. Y ya para ambos lados, si yo tengo una emoción, ¿sí?, que no está siendo proactiva para mi vida, oye, ¿por qué no analizamos cómo es nuestro movimiento? ¿Por qué no analizamos cómo es mi cuerpo? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en los hombres y las mujeres, pero en los hombres es una hormona más importante, encontramos la testosterona. La testosterona es una hormona que se genera con el ejercicio físico y es una hormona que está relacionada con la toma de decisión. Y esto no lo digo yo, lo dice la evidencia científica. Ahora imaginaros todos esos hombres que están tomando, por ejemplo, decisiones con niveles muy bajos de testosterona. ¿En qué emociones se van a empezar a mover? En ansiedad, en sentirse sobrepasados, en cuando llegan a casa ya no tienen ganas ni de hablar con su mujer ni con sus hijos, ¿sí? También es importante, tenéis que saber que las mujeres también segregan testosterona. No es vuestra hormona principal, pero también. Entonces, por eso el ejercicio físico es tan importante, porque os ayudará a generar esa testosterona y por lo tanto tendréis mayor capacidad de tener confianza. Y la confianza nos ayudará a no estar tanto metido en el miedo. Si yo tengo una postura bien equilibrada, con mis hombros y con mi mediastino o mi pericardio, no será tan fácil que llegue ahí, ¿vale? Entonces, ser conscientes de cómo es vuestra postura y trabajar vuestro cuerpo. Hemos hablado del estado, ¿sí? El estado energético. Y una de las estrategias que hemos podido decir es la sonrisa. Practicar más esa sonrisa. A medida que nos vamos separando de la escasez, nos vamos hacia el amor y hacia la luz. Y os prometo que cada vez habrá menos emociones de bajo grado. Os lo digo de corazón. Porque vosotros mismos seréis lo que estáis transformando vuestra propia realidad. Y ya no querréis vivir estresados y buscaréis recursos y herramientas para vivir calmados. Y tendréis hábitos o haréis cosas en vuestra vida que os lleven hacia el lugar que tenéis que estar. ¿Vale?
Y esto, a veces los cambios no tienen por qué ser satisfactorios. Puede ser a partir del dolor, de la incertidumbre, ¿sí? Un cambio de trabajo, ¿sabes? ¿Qué es lo que me ayuda muchísimo a mí? Saber si estoy siendo coherente conmigo mismo o no. Y es una pregunta que me hago yo. ¿Esto viene desde mi coherencia? ¿Estoy siendo coherente con lo que tengo que hacer, con lo que soy o no? ¿Vale? Esto me ayuda muchísimo. Hemos hablado, y lo que ha dicho también Jonathan, de estos tres cerebros, cerebro reptiliano, cerebro límbico y el neocórtex, que ha citado así un poquito. Tenéis que saber que ese cerebro reptiliano es el estado on-off, ¿sí? El que nos movemos cuando estamos muy activos, nos paramos. Es el típico ejemplo del cocodrilo que parece que esté durmiendo y de repente cuando tiene hambre tiene la presa y hace y muerde de golpe. Son las personas que son súper reactivas, ¿vale? Que pueden pasar de un estado parado a un estado de estallido total, ¿vale? Hemos dicho que ese cerebro reptiliano se empieza a mover con ese cerebro límbico, que es el sistema emocional, que está totalmente relacionado con la amígdala. Aquí vuelvo a la meditación, hay estudios publicados donde se ha demostrado que cuando estamos meditando, y llevamos unas 8 semanas de meditación, nuestra capacidad de activar la amígdala se reduce de manera exponencial, ¿vale? Y tenéis que saber que el sistema límbico, nuestro cerebro emocional, no va a entender si yo, por ejemplo, ahora pongo un ejemplo que puede pasar, me he caído de una mesa, cada vez que veo una camilla, por ejemplo, voy a sentir ese pavor, ¿vale? Porque no es capaz de interpretar, se mueve por sensaciones. Y esto es importante, porque cada vez que mi cuerpo reconozca una sensación, aunque no sea la misma, voy a responder o reaccionar de la misma manera, ¿vale? Por eso el sistema emocional, el sistema límbico que se encuentra aquí, es tan importante, ¿vale? Y esta es la zona de nuestro cerebro más disco duro, la zona frontal, ¿vale? Y después el neocórtex, que sería esta zona más racional, ¿sí? Esta zona donde trabajamos con la lógica, ¿de acuerdo? ¿Qué más hemos hablado? De la consciencia, hemos hablado de la postura, hemos hablado de ser proactivos. Eso también, tenéis que por la mañana preguntaros, ¿cómo puedo ser más proactivo en mi vida? A nivel familiar, a nivel laboral, a mí mismo. ¿Cómo puedo yo aportar más valor proactivo al universo, a la Tierra, a la humanidad? Decidlo como queráis, ¿vale? Preguntaros, ¿cómo puedo ser proactivo? Trabajamos desde la construcción. Nosotros que estamos aquí somos energía de amor y de luz. Ya no queremos energía de miedo y escasez. Por eso estamos aquí, porque queremos ayudar al planeta, queremos ayudarnos a nosotros mismos y a las personas que tenemos a nuestro lado desde otro lugar. Queremos dar amor, porque ya nos hemos cansado, ¿sí?, de estarnos moviendo desde otro estado de... Más del 60% de adolescentes sufren ansiedad antes de llegar a la universidad. Es muy heavy. Es muy fuerte. ¿Sí? El otro día hablaba con mi sobrina, que fue su cumpleaños, y me la llevé a cenar a Sitges, y me decía que ella no se sentía capaz de hacer bachillerato porque el miedo le paralizaba. ¿Sí? O sea, imaginaros lo importante que es que empecemos a educar desde nuestro propio ejemplo. El entrenador es el que enseña lo que sabe. El maestro es el que enseña lo que aplica. Y aquí hemos venido a ser maestros, cada uno en su lugar, pero hemos venido a ser maestros, por lo menos de nosotros mismos y de las personas que tenemos cerca de nosotros mismos. ¿Para qué? Para ayudarles a que tengan una vida mejor. ¿Sí? Por eso están a nuestro lado. Si no, no estarían. Muy bien. ¿Habéis disfrutado? Yo he disfrutado un montón. Podéis activaros el micrófono si queréis. Una maravilla, Iván. Ha sido algo espectacular, lleno de sabiduría, lleno de amor, tanto tú como el compañero Jonathan. Algo increíble, algo que me ha sorprendido mucho ver tanta sabiduría en este espacio. Muchas gracias. Gracias a ti. Jonathan tiene un libro muy bonito que se llama Cómo trascender en un genio, que os lo recomiendo. Es un libro sencillo pero muy poderoso, ¿vale? Porque da estrategias muy interesantes que las ha vivido en su propia experiencia, ¿vale? Entonces,
Os lo recomiendo muchísimo y nada, que os animo a que lo podáis leer. Mira, ¿os gustaría que compartiéramos una o dos palabras de lo que hemos podido aprender? ¿Os parece bien? Voy diciendo yo los nombres y sí, os apetece, y así ponemos conciencia y así integramos mejor, ¿vale? Venga, Laura, empezamos por aquí que te tengo cerca de mí. Pues muchas gracias por todo, Iván, como siempre un placer. Y para mí al final es aportar valor y amor. Gracias. Yo creo que es la base de todo, ¿no? O sea que muy contenta. Gracias. Ole, muchas gracias. A ver, Noelia, que te tengo por aquí. Pues muchas gracias por todo y me quedo con el manejo de las emociones, cómo transformarlas para mejorar y sobre todo la consciencia, ¿no? Lo que nos hace que podamos transformarlas. Qué bueno, me encanta. Muchas gracias, de verdad. Aquí. Gloria Valle. Vamos, dale ahí. Ponle conciencia, que se integre. Bueno, también me quedo con la palabra amor y con el cambio y la transformación, lo importante que es. Y muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. De verdad, muchas gracias. A ti, Noelia. Me ha llegado mucho. Gracias. A ti. Chelo. Vamos allá, venga. Primero, gracias, que me ha sido muy interesante y me quedo con transformación y manejo de las emociones, o sea, saber cómo llevarlas y dirigirlas. Qué bueno, qué bueno. Gracias, de verdad, cariño. Almudena, me alegro mucho de saludarte en persona, además. Lo malo es que yo tengo por aquí un perro ladrando también, o sea que... No pasa nada. Es que con el calor que hace, aquí en Barcelona hace un calor bárbaro. Pues a mí me ha llamado la atención lo que has dicho de el profesor enseña, ¿no? ¿Cómo ¿Sí? así? El profesor enseña y el maestro enseña, o sea, ¿cómo era exactamente? El entrenador enseña lo que sabe, el maestro enseña lo que aplica. El maestro enseña lo que aplica, porque es lo que me pasa contigo, que yo como veo cómo eres tú y las cosas que cuentas de cómo vives es con lo que me quedo, ¿sabes? Es muy chulo, sí, porque veo que tú hablas de meditar, de los beneficios de meditar, los beneficios del deporte, pero es que realmente sé que lo haces. Hablas de la familia, después se nota cómo hablas, que todo lo que haces también es por tu familia, lo de meditar. Entonces, todas esas cosas son con lo que yo me quedo, con lo que mi corazón dice, esa es la guía, porque fíjate qué bien está, qué bien vive, porque se transmite. Y me quedo con eso, con el ejemplo que nos das con estos webinars. Gracias de verdad. A ti. Es que, aunque podamos sentir miedo, ¿no? Por el miedo a la exposición, por ejemplo, ¿no? Al final, cuando tú visualizas, ¿no? La diferencia entre no hacerlo y hacerlo, y ves la belleza que tiene tomar esa acción, el miedo por sí solo lo haces con miedo, da igual, ¿sabes? Tomas esa acción que sea imperfecta, pero lo haces. Y hay algo tan bonito y tan maravilloso detrás de todo ello, ¿no? Que un poco como lo que ha dicho Will Smith, ¿no? De, oye, hay que lanzarse a la piscina, ¿sí? Y hay que salir de aquí, ¿sabes? Hay que salir de ahí, de la parálisis, hay que salir de... Vamos allá. Entonces, gracias. Mira, por ejemplo, para mí es un honor, tengo aquí a mi madre, ¿no? Que siempre está en todas y para mí es algo muy bonito, es algo increíble. Ha estado en las 3 ediciones del Club Vitality, se viene al Vitality Experience, o sea, como hijo no puede haber un orgullo más grande, ¿no? Que ella se enchufe aquí, ¿no? Entonces me hace muy feliz, ¿no? Claro. Gracias. Sí, cariño. Eduard, ¿quieres decir alguna cosita más? Yo estoy encantado, o sea que si te animas, yo... Ahora Sí, con yo me quedo con una frase que has dicho, que es la siguiente. ¿Cuánto tiempo decido estar en una emoción escasa? Dices que tenemos que vivir todas las emociones, pero nosotros decidimos cuánto tiempo queremos estar ahí anclados y
y decidimos, tenemos la opción de decidir cambiar de estado y cambiar el foco y cambiar nuestra energía. Y me ha impactado mucho esa frase que has dicho. Qué bueno, gracias. Yo lo expliqué una vez, ¿no? Que recuerdo mucho en Lanzarote, ¿no? De estar por la playa, ¿no? Trabajando una emoción y porque decidí que ya había llegado el punto máximo de estar ahí, ¿sabes? Y dije, estando aquí, solamente voy a llevar a la deriva, ¿sabes? Llego a la explotación. Entonces, ¿qué opciones tengo, no? Ahí llegó un gran libro a mis manos que me ayudó muchísimo y tomé acción de coger esa emoción y empezar a gestionarla, empezar a trabajarla, empecé a escribir y os prometo, y esto ya lo podéis, se me ponen los pelos de punta, que mi vida pegó un cambio increíble, ¿no? De estar solo en la consulta a estar con 3 personas más 4 que somos. Mi mujer lleva todo el tema de agenda, de temas de llamadas y tal, y estaba yo solo y lo llevaba todo, ¿no? Y fue todo a partir de esa emoción. Y te das cuenta que cuando las trabajas, las gestionas y tomas acción, o sea, es que es increíble, ¿no? Y ahora, por ejemplo, están mis compañeros de vacaciones y me envían fotos de sus vacaciones y me siento tan agradecido, tanto, ¿no? De que puedan estar trabajando, de que tengan esa oportunidad. Parece una tontería, ¿no? Pero si me hubiera quedado en mi ahogo, en mi agobio, en todo eso, nada de esto tan bonito que hay, que estoy tan orgulloso y tan felices de ellos, habría sucedido, ¿no? Entonces os animo muchísimo a tomar acción de esas emociones escasas. Gracias, Eduard. Gloria Puerta, por aquí. Abajo a la izquierda, a ver si puedes. A ver. Ya está. Uy, no se escucha. A ver, quítale el casco. Desconéctalo. ¿Me oyes bien? Sí, ahora sí. Vale. Es que me manejo mejor con el ordenador, pero no me he podido... Bueno, total. Has hecho de maravilla. Ahora. Bueno, yo estoy encantada con todas tus explicaciones, con lo que ha explicado Jonathan. Muchísimas gracias por todo. Es que es una cantidad de información que siempre cuando nos la das y que aparecen, pero cantidad de cosas que dices, es increíble, ¿no? Que lo complejo y sencillo al mismo tiempo que es todo. A mí me ha gustado mucho el vídeo que has puesto y es que es verdad que nos pasamos la vida pensando en cómo va a ser, lo que va a venir y ay, qué miedo que esto, y esto no voy a poder y ya verás lo que pasará. Y luego pasa a lo mejor nada de eso o todo lo contrario. Y además, desde luego, yo me pongo en el lugar de él. Estaría, vamos, si te tienes que tirar de un avión, y eso que siempre me ha gustado, he tenido la idea de tirarme de paracaídas, ¿no? Pero luego la vista tan grande y tan bonita, tan preciosa, y de ver, yo qué sé, todo lo que existe en la naturaleza, ¿no? Por ver ese océano tan grande ahí con las palmeras, bueno, la ciudad palmera esta tan grande, ¿no? Ay, sí. Esa maravilla, ¿no? Y es verdad que nos complicamos mucho pensando qué va a pasar, y es mucho más sencillo. Y lo de meditar, que siempre, bueno, es una cosa que siempre lo llevo pendiente, pero que yo intento hacer cada día, sí que da resultados. De alguna manera, poco a poco, pero yo creo que es muy importante y llevar lo que tú dices, un hábito de las cosas. Y es que todo está relacionado, todo. La postura, la alimentación, el meditar, la buena actitud. Es que todo está ahí. Hay un engranaje ahí que ¡pum! Y todo cuadra, ¿no? Pero claro, es cuestión de tomar las decisiones y me ha encantado. Y no me quiero extender más porque me enrollo demasiado. Pero bueno, muchas gracias por todo. Y aprenderás e integrarás mucho más, ya lo verás. Seguro, estoy seguro que sí. Porque va a ser la ley. Gracias, de verdad.
A ti, Gracias. vosotros. ¿Por qué no me planteo yo estas cosas, ¿no? Como ha dicho Gloria, ¿no? O sea, lo que tengo claro es que me dedico a la prevención. Llevo ya 20 años dedicándome a ello, trabajando con seres humanos y considero que la prevención es muy importante que la tengamos en cuenta porque es donde nos vamos a convertir el día de mañana, ¿sabes? Entonces, todo lo que hagamos hoy, sí, va a tener una repercusión en el mañana, ¿no? Entonces, cuando una persona está obesa, no se convierte en obesa de un día para otro. Es una trayectoria hasta llegar ahí. Cuando a una persona le hacen una resonancia magnética y hay artrosis o hay una hernia lumbar, eso no aparece de golpe. Eso ha estado gobernado por unos hábitos, unas acciones, unas decisiones que han llevado al cabo de 15, 20, 25 años a generarse el proceso degenerativo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, ¿no?, que tengamos en cuenta estos hábitos saludables porque van a tener una trascendencia súper buena en nosotros hacia el futuro, ¿vale? Entonces, ¿cuándo lo veremos eso? Al final de nuestras vidas podremos decir, wow, ¿sabes? O simplemente podemos hacer valoraciones, ¿no?, de cómo era yo antes, por ejemplo, ¿no? Laura antes de conocer a Jonathan y cómo soy yo ahora después de estar trabajando y estar comprometida con él, ¿no? Entonces te das cuenta y es muy bonito hacer visualizaciones invertidas para dar cuenta de en quién te estás convirtiendo debido al trabajo que estás haciendo. Qué bueno. Monse, ¿te apetece decir alguna cosita? Te digo Monse, pero es mi madre, ¿eh? Abajo a la izquierda, a ver. Uy, a ver, tienes que activarte. A ver si puede. Ahora. El micro. Bueno, gracias a ti, gracias a Jonathan y yo me quedo con muchas cosas porque todo lo que decís al final es tanta cantidad de información que tardaremos unos días, al menos yo, en asimilar mis apuntes porque los voy releyendo e intento ir asimilando todo lo que llegáis a decir. Una de las cosas que me ha quedado, que me ha gustado mucho, que ha dicho Jonathan, es hacer, tener, sentir y ser. Eso es... Ser, hacer y tener. Todo ¿Y el nace sentir? ser, sentir, ¿sí? Siempre, nosotros normalmente, como todo lo ponemos fuera de nosotros, siempre estamos accionando. Es decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir allí, tengo que ¿sí? Para el tener. Tengo esto, tengo lo otro, sé que hago esto y tengo eso. Pero eso es mucho gasto de energía, porque ahí hay ausencia de coherencia. ¿Por qué? Porque donde tenemos que ir es a nuestro interior. Mira aquí como ha puesto Laura, ser, sentir, hacer, tener. Tenemos que ir a nuestro interior. Es lo que he dicho. Yo puedo meditar o yo soy un meditador. ¿Sí? Es la diferencia. Cuando yo estoy haciendo, eso es un gasto de energía brutal. Es donde se mueve la gran mayoría de personas. Pero tenemos que saber que ahí no hay coherencia. Y no tenemos coherencia con el universo, no tenemos coherencia con la llamada de nuestra alma. Primero tenemos que transformar nuestro interior, tenemos que ir a nuestro ser, ¿sí?, nutriéndolo, desbloqueándolo, y desde ahí es de donde empezamos a hacer y empezamos a tener, pero con una coherencia. No vamos fuera, vamos dentro. Vale. Esto es importantísimo. Y luego, pues eso, la transformación y transformar todas las emociones, porque eso no es fácil, eso lleva un aprendizaje detrás. Y bueno, y la meditación pues es mi día a día. Yo desde que hice el Vitality intento hacer la meditación con tus vídeos todos los días. Y la verdad que en la próxima edición verás lo experta que ya me he hecho en meditación. Yo tengo a las 7 de la mañana me levanto, hago mi meditación y luego os envío el buen día. Y esa es mi pauta diaria de todas las mañanas. Y creo que he aprendido a hacer eso y eso ya va conmigo. Creo que no lo voy a poder dejar de hacer nunca. Te llena de un bienestar para arrancar el día y muy positivo. No sé, es mi parecer. Qué bueno, gracias.
Ahora me he acordado de la yaya, de su madre, de mi abuela, y me he acordado de una cosa, ahora me estoy emocionando porque me ha venido, Puf. Ella siempre me venía a picar a la consulta y ella en ese momento cuando me venía a picar a la consulta iba en silla de ruedas y la traía Nieves, que es la persona que la cuidaba. Entonces ella me picaba y a veces podía contestar, a veces no podía contestar, a veces bajaba y le daba un beso. Y algo que me enseñó fue en que a ella le daba igual el resultado. Ella lo iba a hacer igualmente. Ella iba a ver algo superior que iba a venir a picarme. Independientemente si yo iba a poder abrirle, no le iba a poder abrir, le daba igual. Pero ella quería generar esa acción, ¿no? Entonces fue algo muy bonito que ella me enseñó, ¿no? Que dije, ojalá hubiera bajado muchas más veces. Pero ella estaba desapegada totalmente del resultado. ¿Vale? Estaba apegada al proceso y eso me lo enseñó, ¿no? Y es un poco, ¿no?, lo que también os quiero transmitir con esa enseñanza, ¿no? Sentirlo, hacerlo, pero desapegaros de ese resultado. Permitiros transformar sin esperar nada a cambio. Llegará, ¿vale? O sea que... Gracias. A ti. Y no sé si Patricia querrá decir alguna cosita que está por ahí. A ver si se quiere desmutear. A ver. No sé si estará por ahí. A ver, ¿te quieres desmutear? A lo mejor no puede. Muy bien. Oye, pues un placer enorme. Gracias de corazón por estar aquí. Ahora en septiembre haremos una experiencia de 3 días de vivencial. Jonathan estará también como parte del equipo del profesorado. Supongo que a lo mejor en el correo que recibáis de la grabación, esta grabación, como hemos hecho intervención, solo la compartiré con vosotros y no se compartirá con nadie más porque salís seguramente en los vídeos. Entonces ya haremos otra donde no haya intervenciones, pero creo que ha sido muy bonita que hubieran habido esta participación y estas intervenciones, porque al final es con lo que nos quedamos, ¿vale? Y estará también la información por si os apetece ojear, mirar, preguntar. Eso sí, lo hacemos siempre bajo llamada para ver si os puede ayudar y en el caso de que os pueda ayudar, pues os informamos. Oye, un placer muy grande. Ha sido increíble, como siempre. Creo que el día 3 de septiembre haremos otro directo, así otro webinar con un grande que vais a alucinar. No os digo nada, pero va a ser del nivelazo como Jonathan. Y nada, como siempre, agradecido de poder hacer lo que me apasiona, agradecido de que el universo me lo permita y estoy muy feliz por ello. O sea que permitiros vosotros también hacer aquello que os apasiona, aquello en que os sentís besados, no tengáis miedo y permitiros dar amor. Gracias a todos. Gracias de verdad. Hasta pronto. Adiós. Activaros si queréis. Chao, chicos. Gracias por todo. A vosotros. Un besito muy grande. Disfrutar. Hasta siempre, amigos. Adiós, familia. Siempre. Adiós. Voy a parar la grabación.